¿Alguna vez miraste el cielo y sentiste que te decía algo que no podías poner en palabras? No eres el primero. David lo sintió y escribió el Salmo 19 para describir exactamente qué es lo que el cielo dice. C.S. Lewis, el escritor y apologista del siglo XX, autor de las Crónicas de Narnia y de Mero Cristianismo, un hombre que conocía la literatura mejor que casi nadie de su época, dijo que el Salmo 19 era el poema más grande de todos los salmos y uno de los más grandes del mundo. No lo dijo livianamente. Lewis era exigente con las palabras. Conocía a Homero y a Virgilio y a Dante y a Shakespeare. Y entre todos ellos, eligió el Salmo 19. ¿Por qué? Porque el Salmo 19 hace algo que ningún otro poema hace exactamente igual. En 14 versículos, recorre el universo entero. Desde el sol que atraviesa los cielos, hasta el corazón del hombre que ora. Desde la revelación escrita en las estrellas, hasta la revelación escrita en la ley. Desde lo más grande que existe, hasta lo más pequeño e íntimo. El Salmo 19 tiene dos partes que parecen distintas. La primera, el cielo que habla. Los astros que proclaman la gloria de Dios. El sol que corre su carrera. La creación que predica sin palabras. La segunda, la ley que perfecciona. La palabra de Dios que restaura el alma. Que da sabiduría al simple. Que alumbra los ojos. Que es más deseable que el oro. Y al final, una oración. Una sola. Breve. Que surge naturalmente de haber contemplado las dos revelaciones. La oración del hombre que vio el universo hablando de Dios. Y leyó las palabras de Dios. Y se preguntó, ¿cuánto de lo que soy corresponde a lo que contemplé? Estás por escuchar el Salmo 19. El que atraviesa del cosmos al corazón. De las estrellas a la oración. De la gloria del cielo a la humildad del que pide ser guardado de sus propios errores. Salmo 19. Al músico principal. Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras. Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al simple. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado por ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias.
que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón, delante de ti, oh Señor, roca mía, y redentor mío. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmo comienza con una declaración que parece simple. Los cielos cuentan. No, los cielos existen. No, los cielos son hermosos. No, los cielos son vastos. Los cielos cuentan. La creación no es muda. No es simplemente materia organizada de manera impresionante. Es comunicación. Es revelación. Es el anuncio constante de alguien que los hizo. ¿Has escuchado ese anuncio alguna vez? No metafóricamente. ¿Has estado delante de algo en la creación? El mar, o la montaña, o el cielo estrellado. ¿Y sentiste que te decía algo que no podías poner completamente en palabras? Ese es el lenguaje del que habla el Salmo 19. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. El tiempo mismo es parte del mensaje. Cada amanecer es una declaración. Cada puesta de sol es un capítulo. Cada noche estrellada es otra noche de predicación sin palabras. El universo no toma descanso de su mensaje. Día tras día. Noche tras noche. Sin interrupciones. Sin feriados. Sin días en que el cielo guarde silencio. No hay lenguaje, ni palabras. Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hay una paradoja en estos versículos que es extraordinaria. No hay lenguaje, y sin embargo su voz llegó a toda la tierra. No hay palabras, y sin embargo sus palabras son universales. El mensaje de la creación trasciende el idioma. El campesino en Asia y el pastor en África y el marinero en el Atlántico. Y el astrónomo en su observatorio. Todos están bajo el mismo cielo. Todos reciben el mismo mensaje. Todos son convocados por la misma revelación. Sin traductor. Sin intermediario. Sin que ningún idioma sea privilegiado sobre otro. Porque la creación habla en el único idioma que todos los seres humanos tienen incorporado de nacimiento. El idioma de la experiencia de algo más grande que uno mismo. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. El sol. David describe al sol con dos imágenes. El esposo que sale de su tálamo, radiante, recién despierto, lleno de vida, y el gigante que corre su camino, imparable, poderoso, sin que nada lo detenga, y nada hay que se esconda de su calor. Nada escapa al sol. El rincón más oscuro eventualmente recibe su luz. El lugar más frío eventualmente siente su calor. Y el Salmo usa esa imagen del sol para señalar a algo que funciona exactamente igual. La palabra de Dios, que también llega a todos los rincones, que también su calor no tiene lugar que lo escape, que también es universal, penetrante, vital. La primera parte del Salmo 19 habló del cielo, de la creación que predica sin palabras. Ahora el Salmo gira, y lo que viene es igualmente extraordinario.
pero en un registro diferente. David pasa del cosmos al texto, del cielo a la página, de lo que Dios escribió en las estrellas, a lo que escribió en las palabras. Y lo hace con una estructura que es casi musical. 6 nombres de la ley. 6 características de cada nombre. 6 efectos en quien la recibe. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Perfecta. Convierte el alma. La ley del Señor no tiene defectos. No tiene lagunas. No tiene el sesgo del que la escribió. No necesita revisión ni actualización. Perfecta. Y su efecto, convierte el alma. En hebreo, Mesibat Nafes. Hace volver al alma. La restaura. La devuelve al lugar de donde se desvió. El alma que se perdió en el laberinto de sus propias decisiones. La ley la orienta de vuelta. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al simple. Fiel. Hace sabio al simple. El testimonio de Dios no miente. No exagera. No tiene la distorsión del miedo o del interés propio. Fiel. Y a quien lo recibe, incluso al simple, da sabiduría. No la sabiduría acumulada de años de experiencia. La sabiduría que viene de recibir la perspectiva de quien lo ve todo. El simple, que recibe el testimonio fiel de Dios, tiene acceso a una perspectiva que trasciende su propia limitación. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Rectos. Alegran el corazón. No torcidos. No con doble fondo. No con agenda oculta. Rectos. Y su efecto, algo que no esperamos de las reglas. Alegran el corazón. Las reglas humanas generalmente no alegran. Las reglas humanas generalmente restringen, limitan, frustran. Pero los mandamientos rectos de Dios dan alegría. No porque sean permisivos, sino porque están alineados con el diseño. Cuando un ser humano vive conforme a su diseño, hay una satisfacción que la violación del diseño nunca puede dar. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Puro. Alumbra los ojos. Sin contaminación. Sin la mezcla del interés del que lo da. Sin adulterar. Puro. Y alumbra los ojos. Claridad donde había oscuridad. Comprensión donde había confusión. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Limpio. Permanece para siempre. No hay suciedad en el temor reverente de Dios. Es la actitud más limpia que un corazón puede tener. Y permanece para siempre. A diferencia de todo lo que el tiempo erosiona, los juicios del Señor son verdad. Todos justos. Verdad. Todos justos. Ningún juicio de Dios es parcial. Ninguno está equivocado. Ninguno necesita revisión. Todos justos. 6 nombres. 6 características. 6 efectos. Y luego, la conclusión que surge naturalmente. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal, más que el oro refinado, más dulces que la miel. ¿Por qué el oro y la miel? Porque en el mundo antiguo,
El oro representaba lo más valioso que existía. Y la miel, el placer más puro y natural. Y David dice, lo que Dios dice supera ambas cosas. En valor. En placer. En lo que produce en quien lo recibe. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí ocurre el giro más importante del Salmo 19. David acaba de describir dos revelaciones extraordinarias. El cielo que habla sin palabras. La ley que es perfecta y fiel y pura y justa. Y después de contemplar todo eso, en lugar de llenarse de seguridad en sí mismo, en lugar de concluir, yo tengo acceso a esas revelaciones, por lo tanto estoy bien, David hace la pregunta más humilde del Salmo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? No, los errores de los demás. No, los errores del mundo. No, los errores del opresor o del enemigo. Sus propios errores. Y la respuesta implícita es, nadie completamente. Hay errores que cometemos sin saber que los cometemos. Distorsiones en nuestro carácter que no podemos ver porque usamos ese mismo carácter para mirar. Puntos ciegos que son ciegos precisamente porque no los vemos. Patrones que se formaron tan temprano que parecen naturales. Líbrame de los que me son ocultos. Los errores ocultos. No los que David reconocía. No los que podía confesar. Los que estaban escondidos de su propia mirada. Los que el Señor veía, pero David no. Y David los lleva a Dios. No porque pueda describirlos. No puede. Son ocultos. Sino simplemente, líbrame. La oración que dice, sé que hay cosas en mí que no veo. Y te pido que me libres de ellas. Aunque no pueda nombrarlas. Aunque no pueda identificarlas. Tú que lo ves todo, líbrame. ¿Puedes hacer esa oración? No es cómoda. Porque requiere reconocer que no tienes acceso completo a tu propio interior. Que hay zonas de ti mismo que necesitan la mirada de Dios para ser vistas. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. La soberbia. Este es el peligro que David ve inmediatamente después de los errores ocultos. Y no es casualidad que los mencione juntos. La soberbia es en muchos casos el error más oculto de todos. El soberbio generalmente no sabe que es soberbio. Si lo supiera, probablemente no lo sería. La soberbia se alimenta precisamente de no verse a sí misma. Que no se enseñoreen de mí. Que no gobiernen. Que no tomen el control. Que no definan quién soy. Hay una diferencia entre tener una tendencia a la soberbia y ser gobernado por ella. David pide que no lo gobiernen, que no sean señores, que haya algo más fuerte que ellas en su interior. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Íntegro. La misma palabra que aparecía en el Salmo 15. La descripción del que puede habitar con Dios. Y David describe el camino hacia esa integridad. No el esfuerzo propio de hacerse íntegro, sino ser liberado de los errores ocultos. Ser guardado de la soberbia. La integridad no se construye de afuera hacia adentro. Se recibe de arriba hacia abajo. Escucha nuevamente. Del cosmos al corazón. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría.
no hay lenguaje, ni palabras. Y sin embargo, por toda la tierra salió su voz. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al simple. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón, delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón, delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Este es el final del Salmo 19. Y es también, en muchos sentidos, el principio de todo lo que puede seguir. El Salmo viajó del cosmos al corazón, del cielo que habla al alma que responde, de la gloria que llena el universo, a la oración que cabe en 3 versículos. Y esa oración final es quizás la más hermosa del Salterio completo. Sean gratos los dichos de mi boca. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que las palabras de tu boca le agradaran? No que fueran correctas, no que fueran teológicamente precisas, no que fueran elocuentes o impresionantes, gratas, que produjeran placer en quien las escucha, que correspondieran a algo verdadero y bueno, que cuando salieran de tu boca, Dios dijera, eso me agrada. Y no solo las palabras, y la meditación de mi corazón, también lo que nadie más escucha, lo que no tiene palabras, lo que gira en el interior en las horas calladas, los pensamientos que nunca se verbalizan, las actitudes que se forman antes de que haya palabras. Que eso también le agrade. Delante de ti, no delante de los demás, no para la audiencia que me observa, no para la galería que evalúa, delante de ti, el único espectador que importa. ¿Y quién es ese tú? Oh Señor, roca mía y redentor mío. 2 nombres finales, 2 que lo dicen todo. Roca mía, el fundamento que no cede, el que no se mueve cuando todo lo demás se mueve. Redentor mío, el que pagó lo que yo no podía pagar, el que compró de vuelta lo que había sido perdido. No un Dios abstracto, no el principio filosófico del universo. Mi roca, mi redentor, el posesivo que lo convierte en personal. Y ante esa persona, con esa intimidad, con esa confianza que solo da el conocer al otro, David hace la petición más simple y más profunda: que mis palabras y mis pensamientos te agraden. ¿Hay una oración más radical que esa? Porque pedir que las palabras agraden a Dios es pedir que el corazón del que salen también agrade. Y pedir que la meditación agrade es pedir que el ser interior sea transformado. No que no me pase nada malo. No que mis planes salgan bien. No que tenga lo que necesito. Que mis palabras y mis pensamientos te agraden.
Ese es el deseo más profundo que un ser humano puede tener. Y David lo pone en palabras. Desde el cosmos que predica sin palabras, hasta el corazón que pide en voz baja. El Salmo 19 tiene dos partes que a primera vista parecen diferentes. El cielo que habla y la ley que instruye. Pero la estructura del Salmo las pone juntas deliberadamente. Y hay una razón. Las dos revelan al mismo Dios. Desde dos ángulos diferentes. La creación revela el poder y la gloria de Dios. Mirando el cielo. Mirando el sol que recorre su camino. Mirando el universo con sus dimensiones que aplastas la mente. Se ve la grandeza. La incomprensibilidad. El poder que está detrás de todo lo que existe. Pero la creación no revela el carácter de Dios. El sol no puede decirte que Dios es misericordioso. Las estrellas no pueden explicar que Dios perdona. El cosmos no puede transmitir el amor de Dios por la humanidad. Para eso, se necesita la segunda revelación. La palabra revela el carácter y la voluntad de Dios. Lo que valora. Lo que rechaza. Lo que quiere para sus criaturas. El camino que lleva a la vida plena. Las dos juntas dan un retrato completo. El cosmos dice, hay un Dios de poder incomprensible. La palabra dice, ese Dios tiene carácter y amor y voluntad hacia ti. Y cuando tienes las dos, cuando contemplas la grandeza del poder cósmico, y conoces el carácter personal de quien lo creó, la respuesta natural es la que David pone en el versículo final. Humildad. Examen propio. Y la oración de quien quiere que su vida corresponda a lo que contempló. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Porque si el cosmos habla de Dios y la palabra describe a Dios, entonces la vida del que los contempla debería corresponderse con lo que vio. No perfectamente, no sin grietas, pero en la dirección correcta, orientada hacia quien habla a través del cielo y a través de la página. La contemplación sin transformación es solo espectáculo. Pero la contemplación que lleva a la oración del versículo 14, esa es la contemplación que cambia. El Salmo 19 sugiere una forma de vivir que vale la pena describir. Una vida que cultiva dos hábitos que el Salmo une. El primero, escuchar la creación. No en sentido místico. En el sentido concreto de detenerse ante lo que existe. Y reconocer que dice algo. El amanecer que ves desde la ventana no es solo un fenómeno meteorológico. Es parte del mensaje que el cosmos repite desde la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La próxima vez que salgas de noche y veas las estrellas, o que te encuentres con el mar, o con una montaña, o con el vuelo de un pájaro, no pases de largo. Detente y escucha lo que el Salmo 19 dice que está siendo dicho. La gloria de Dios, anunciada sin palabras, para todo el que tiene oídos para escuchar. El segundo, recibir la palabra. Así como el sol no esconde de nada su calor, la palabra de Dios está disponible. No como texto que se consulta cuando hay un problema, como la fuente diaria de los 6 efectos que el Salmo describe. Conversión del alma, sabiduría para el simple, alegría en el corazón, luz en los ojos, permanencia, justicia. Esos no son dones que se reciben una vez.
son el fruto del contacto continuo con la palabra. Y los dos hábitos juntos, contemplar la creación y recibir la palabra, llevan naturalmente a la oración del versículo 14. El examen, la humildad, la petición de ser guardado de los errores ocultos y las soberbias. No porque la fórmula mágica sea, cosmos más Biblia igual a santidad, sino porque cuando ves algo verdaderamente grande y escuchas algo verdaderamente sabio, la respuesta natural del corazón honesto es inclinarse. Y desde ese lugar inclinado, las palabras y los pensamientos comienzan a corresponder más y más a lo que contemplaron. Quiero hablarle a alguien específico, al que todavía no se llama creyente, pero que alguna vez, mirando el cielo de noche, o parado frente al océano, o en el silencio de una montaña, sintió algo que no supo nombrar. Una presencia, un peso, esto no puede ser accidental. El Salmo 19 te habla directamente. Ese sentimiento no es ilusión, no es proyección psicológica, no es una necesidad primitiva de creer en algo. Es la respuesta correcta al mensaje que el cosmos está enviando. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Tú escuchaste ese mensaje, aunque todavía no supieras exactamente qué decía. Y el Salmo te invita a dar el siguiente paso. De la primera revelación a la segunda. Del mensaje del cosmos al mensaje de la palabra. Porque el cielo puede decirte que hay un Dios, pero la palabra puede decirte quién es ese Dios. Que es misericordioso, que es fiel, que es redentor. El Señor, roca mía y redentor mío. El que hizo el sol que recorre su camino, es también el que puede ser tu roca, tu redentor. Y el primer paso hacia ese conocimiento es exactamente lo que hizo David al final del Salmo: inclinarse y pedir. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oremos juntos, desde la contemplación del cosmos y desde la recepción de la palabra. Señor, los cielos cuentan tu gloria. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Hoy los he escuchado. Tu palabra es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad. Más deseable que el oro, más dulce que la miel. Y desde esa contemplación, llego a la pregunta que no puedo evitar. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pausa, espacio para la rendición personal. Preserva de las soberbias que no veo en mí, que no gobiernen mi vida, para que sea íntegro y esté limpio, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Una última vez. Del cosmos al corazón, de la gloria al corazón rendido. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma.
El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al simple. Deseables son más que el oro, y dulces más que miel. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias. Entonces seré íntegro y estaré limpio. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. El cosmos habla, la palabra enseña, el corazón responde. Salmo 19. Amén.